Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la Escherichia coli enterotoxigénica. Bueno, la Escherichia coli enterotoxigénica es un patotipo que libera enterotoxinas al intestino delgado del humano. Es la principal causa de la diarrea en viajeros y también la causa de diarrea en la mayoría de niños o en los hijos de estos viajeros en países desarrollados. Las tasas más altas de infección y mortalidad se encuentran en niños menores de 2 años. Según la Organización Mundial de la Salud, Escherichia coli enterotoxigénica causa aproximadamente más de 157.000 casos de diarrea humana que evolucionan a muerte. Bueno, los síntomas van desde una diarrea leve hasta una diarrea severa con dolor abdominal. Otros síntomas que se pueden presentar son vómitos, náuseas, fiebre y dolor de cabeza, pero raramente son observados. Bueno, el principal huésped de estas van a ser los humanos, pero ella también puede colonizar animales como aves de corral, los cerdos o el ganado vacuno. Bueno, ahora la Escherichia coli enterotoxigénica, ella va a tener unos factores de virulencia, como los factores de colonización CF. Entonces, entre estos factores tenemos el CFF, em, el CFA2, el CFA4, que son estructuras fimbriales, no fimbriales y fibrilares. Tenemos los antígenos de superficie CS, coli, que serían en siglas CS1, CS6, las fimbrias tipo 1, abreviadas en una sigla como FINH, la E. coli pili común o en una sigla SPA, y las proteínas autotransportadoras, grupo de proteínas ETP, EATA, que son un miembro de las familias SAPTE, los flagelos que promueven la unión inicial, adhesión y colonización, la ETPA, que es una glicoproteína que contiene N-acetilglucosamina, NAG, que también es una adhesina, y algunos genes que codifican esos factores de virulencia, como el TOLC, que es un gen que codifica la proteína de membrana externa para la secreción de la toxina estable, de la toxina termoestable. La ETPA, que es el gen del factor adhesina ubicado en el plásmido. Bueno, entonces, cada uno de estos factores anteriormente mencionados van a mediar la adhesión de la bacteria a las células epiteliales. Bueno, pero entonces tenemos aquí una toxina con un factor de adhesión con una propiedad muy particular, que es la ETPA, que es una glicoproteína que contiene N-acetilglucosamina, que esta N-acetilglucosamina está presente en los glucanos de las células epiteliales de las personas que presentan el grupo sanguíneo A. Entonces, al estar presente en estas personas, el N-acetilglucosamina va a hacer que haya una expresión más fuerte de estos signos y síntomas causados por la Escherichia coli. Además, va a generar una especie de proyección molecular que va a generar un puente para la liberación de la toxina termoestable. Bueno, siguiendo con sus toxinas, tenemos la toxina termoestable, que es abreviada en una sigla como la ST, las termolábiles como la LT, y las toxinas enteroagregativas termoestables EAST1. Bueno, entonces en las toxinas termoestables tenemos a la STI, que está codificada por el gen ESTA ubicado en plásmidos, a la STP de 18 aminoácidos, a la STH de 19 aminoácidos, a la ST2 que está codificada por el gen ESTB ubicado en plásmidos. Listo, entonces tenemos entre las toxinas termolábiles la LT tipo 1, la LTH, la LTP, la LT tipo 2 y tenemos la toxina enteroagregativa termoestable. Bueno, entonces para explicar brevemente el mecanismo de acción de la toxina termoestable. Bueno, resulta y pasa que esta toxina termoestable se va a unir al receptor C del guanilato ciclasa. Allí en este guanilato ciclasa va a generar que aumenten las concentraciones de monofosfato de
guanosina cíclico o conocido como GMPC, que esto va a generar a su vez la fosforilación de un canal regulador transmembrana de la fibrosis quística. Todo esto, toda esta respuesta va a generar que se desregule el intercambio iónico, la absorción de sodio y por ende hayan salidas de nutrientes, de sales y agua a la luz intestinal, causando la diarrea secretora característica. Bueno, ahora con las toxinas termolábiles LT sucede algo muy similar, pero en este caso, entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, que esta va a estar compuesta por una subunidad A y una subunidad B. La subunidad B se va a unir a los receptores de los gangliósidos GM1. Allí, después va a ser internalizada, donde se va a escindir en la subunidad B y en la subunidad A. La subunidad A va a conducir a la ribosilación del ADP e inhibe la activación del GTP-ASA o alfa-GASA. Esto hace que aumenten las concentraciones de la adenosina monofosfato cíclico, conocido como AMP cíclico. Bueno, aumentando estas concentraciones va a generar que se active el canal iónico CFTR, o pues más conocido como el canal regulador transmembrana de la fibrosis quística. Esto va a generar salida de iones, agua y causando una diarrea secretora característica. Entonces, en eso vendría basándose estas dos primeras toxinas. Y la toxina enteroagregativa termoestable va a también causar que haya un desnivel, un desbalance en estas concentraciones de GMP. Es muy similar a la ST y va a generar pues también o va a contribuir a la diarrea secretora. Bueno, entre los plásmidos tenemos, perdón, entre los plásmidos, perdón, tenemos aquí al plásmido que codifica los genes del factor de colonización CF, que pues estos genes vendrían siendo todos los CF, el CFF1, el CFA2, el CFA4. También va a codificar los CS1, los CS6, las FINH, las ECPA, las ETP y las ETA. Bueno, ahora también tenemos plásmidos que codifican genes de enterotoxinas como la toxina L y ST, como el gen de la esta A para la liberación de ST1 y el gen de STB para ST2. Y plásmidos que codifican otros factores de virulencia, como el gen ETPA, gen del factor adesina, plásmido de gran virulencia, y la gen AST. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Escherichia coli, enteroinvasiva. Listo. Entonces, causa una diarrea severa y sanguinolenta con calambres abdominales y fiebre. Bueno, cabe resaltar que estos síntomas no son únicos de esta especie, sino que va a estar asociado a las características clínicas típicas de la disentería basilar o shigellosis, causada por la shigella. Bueno, estos dos microorganismos son muy asociados debido a que poseen unas características químicas, genéticas, patogénicas que se observan en ambos, lo que las hace muy, muy, muy parecidas y por ende fueron clasificadas en un solo patobar. Sin embargo, todavía se mantiene una distinción considerable en cuanto a su importancia clínica. Bueno, las especies de Escherichia coli enteroinvasivas difieren de otros patógenos de Escherichia coli porque es un patógeno intracelular obligado, sin factores de adherencia ni flagelos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de virulencia. Entonces, entre los principales factores de virulencia tenemos los factores de invasión y replicación celular, que son los plásmidos de 220, que es un plásmido de virulencia, son el principal motor de la virulencia de Shigella y de la Escherichia coli enteroinvasiva. Codifican un complejo de factores necesarios para la invasión y supervivencia intracelular. El complejo
T3SS, o más conocido como sistema de secreción tipo 3. Es una estructura que forma una aguja que va a permitir inyectar proteínas directamente al huésped, que es fundamental para su invasión y para mediar la apoptosis de macrófagos. Luego tenemos al locus MXI-SPA, que es un grupo de genes dentro de los cuales el plasmido de virulencia codifica la aguja T3SS o el factor de secreción tipo 3. Listo. Ahora siguiendo con las diapositivas, vamos a hablar sobre las proteínas de IPA o antígenos de protección ante la invasión. Son claves para la invasión y la manipulación celular. Listo. Entonces, tenemos a la IPA-BCD, a la IPA-B, que median la adhesión inicial del patógeno a los receptores de la integrina alfa-1, beta-5 y a los CD44. La IPA A mayúscula, la IPA-C, la IPGB1, la IPGD y la VIR-A median la alteración de la membrana y la reorganización del citoesqueleto, permitiendo la entrada del patógeno. La IPA-H.8, la IPA-B y la IPA-C están implicadas en el escape de los fagosomas. La IPA-C, que es una proteína quinasa de las familias de las CRC, que se encarga de reclutar el complejo ARP 2 tercios, induciendo la polimerización de la actina y formando un borde para la entrada de la bacteria. La VIR-G, nuclea lactina, induciendo la adquisición de N-WASP, contribuyendo a la formación del ARP 2 tercios y a la formación de una cola de actina unipolar en la superficie de las bacterias. Esta cola de actina es crucial para el movimiento del patógeno a través del citoplasma y su extensión a las células adyacentes. Traducido a un lenguaje más sencillo, esto lo que va a hacer es que va a generar que el patógeno con estas actina presente en el interior de la célula, la va a utilizar para su movilización, ya sea ahí mismo dentro de la célula o para ir a invadir otras células. Ahora tenemos el factor IPGB1 que actúa como factor de mimetismo de RHOG, promoviendo la formación de pliegues en la membrana celular mediante la activación de RAC1. ¿Qué hacen estos pliegues celulares? Estos pliegues celulares van a facilitar la endocitosis del microorganismo. Bueno, luego tenemos a la OSPE, a la EIPAB, que inhiben el desprendimiento y el recambio de las células epiteliales intestinales. Esto va a ayudar a la integridad y la supervivencia de la célula del huésped, en las células del huésped. Bueno, luego tenemos la VIR-A, la IPA y la EPGD, que básicamente su función principal va a ser bloquear la muerte celular mediante la desestabilización de los microtúbulos y la actina. Luego tenemos los factores de evasión de la respuesta inmunitaria del huésped, que tenemos a los OSPF, a los OSPG, que inhiben la activación y transcripción genética del factor de transcripción NF-KB, que es crucial para iniciar muchas respuestas inmunitarias. También tenemos el IPA H9.8 y el OSPB, que suprimen la expresión de citocinas proinflamatorias como la interleucina 8, reduciendo las respuestas inflamatorias del huésped. La OSPZ y la OSPL e IPA H4.5, que ayudan a bajar y amortiguar las respuestas inflamatorias. La ICCB y la VIR-A promueven la degradación mediada por autofagia. Y entonces esto lo van a utilizar para su virulencia. Bueno, entre las principales toxinas de este microorganismo tenemos pues las enterotoxinas de Shigella, la SHED1 y la SHED
T2, y recordemos que estos microorganismos comparten muchas de sus características. Entonces, la CHET1 codifica el cromosoma en una isla de patogenicidad. El CHET2 se encuentra en un plasmido de virulencia, y la función de estas dos es contribuir a la actividad intestinal, induciendo inflamación en las células epiteliales del huésped. Luego tenemos a las toxinas SPATES, que son serinas proteasas de autotransportadoras de enterobacterias. Perdón. Bueno, luego tenemos a la PIC, a la SEPA, a la SIGA y a la SAT, que son proteasas liberadas por vías autotransportadoras. La PIC codifica el locus cromosómico, regula la expresión de la SHET1. La SEPA y la PIC pertenecen a la familia de las SPATES, que están implicadas en diversas funciones patógenas, principalmente inducen un daño celular. Luego tenemos a la SIGA o SIGA, que es una citotoxina que contribuye a la acumulación del líquido intestinal, favoreciendo a la diarrea. Bueno, y entre sus plásmidos tenemos los plásmidos, que son piezas de ADN extracromosómico que pueden replicarse de forma independiente y a menudo portan genes de virulencia. Entre estos plásmidos volvemos a tener el plásmido de virulencia, que es súper importantísimo para este microorganismo. Contiene el complejo, este plásmido contiene el complejo T3S o el sistema de secreción tipo 3, proteínas chaperonas, proteínas reguladores transcripcionales y translocadores, y más de 25 proteínas efectoras. También codifica el locus MXI-SPA, que es un segmento dentro de este plásmido que ayuda a la codificación de la aguja T3SS, o pues conocida como el sistema de secreción tipo 3. Y luego tenemos el gen SHET2, que es un gen que ayuda a la codificación de la enterotoxina SHET2 y se encuentra dentro de este plásmido de virulencia. Bueno, ahora mi compañera María Ángel anteriormente había mencionado una tabla donde agrupábamos los factores de virulencia. Ella mencionó los 4 primeros, entonces yo voy a mencionar los últimos 4 factores de virulencia que hacían falta. Pero antes, pues quería mostrar una tabla donde podemos encontrar todos los factores de virulencia que comparten estos microorganismos, de los cuales hablamos durante el transcurso de nuestra presentación. Ahora sí, para finalizar, voy a hablar sobre los factores de virulencia compartidos entre la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Escherichia coli enterotoxigénica y la Escherichia coli enteroinvasiva. Listo. Entonces, esta tabla va a estar dividida en categoría, factor de virulencia, cepas en las que está presente y su función principal. Listo, entonces, efectores no codificables, tenemos el factor de virulencia ESPF, ESPJ, NIF y el MAP. Está presente en las cepas de Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroinvasiva. Su principal función es inducir la apoptosis, evasión del sistema inmune y daño mitocondrial. Luego tenemos el bioflin, que está principalmente asociado al factor Curly, al fin A y al BSCA. Lo codifican las especies de Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroagregativa. Listo, ayudan a la formación de biopelículas para su colonización prolongada. Luego tenemos los factores de hierro, como el IUTA, el IVC, que está codificada por las cepas presentes, que son la Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enteroagregativa. Captan hierro, que es importante para la supervivencia intracelular, y el quorum sensing, el factor de virulencia, el SDI, A mayúscula, que está codificada por las Escherichia coli enteropatógenas y Escherichia coli enterohemorrágica. Este quorum sensing lo que va a hacer es una regulación genética o de la expresión genética según la densidad poblacional del microorganismo que haya. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.